Muy buenos días, amigos de Amanecer Campirano. Gracias que nos acompañan en esta emisión dedicada a ustedes, productoras y productores rurales de toda la República Mexicana, que nos sintonizan a través de las frecuencias de Grupo Acústic y también de la cadena Albavisión. Como todas las mañanas, le doy la más cordial bienvenida a mi compañera en la conducción, Fernanda Orozco. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? A todos los saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias por sintonizarnos un amanecer más, un día más, de los cuales tendremos unos temas bien interesantes. Así es, la preocupación, el interés de Amanecer Campirano es que nuestros amigos productores rurales conozcan muchos temas relacionados con la actividad agropecuaria en la República Mexicana. Y en esta ocasión vamos a hablar de un cultivo muy característico de la región mesoamericana. Nos referimos al amaranto, esta importante planta cuyo centro de origen, ya nos dirá nuestro especialista si así es precisamente esta área de Centroamérica. El amaranto, conocido por varias culturas prehispánicas, incluso precolombinas, que ha tenido un desarrollo muy importante y que en la actualidad juega un papel fundamental, incluso reconocido por parte de las autoridades alimentarias y científicas internacionales como uno de estos superalimentos. Bien, vamos a platicar del amaranto y para ello está en la línea de Amanecer Campirano el doctor Adrián Argumedo Macías. Él es profesor e investigador del Colegio de Posgraduados Campus Estado de Puebla, una de las entidades que se caracteriza precisamente por la producción de esta planta. Doctor Argumedo, le aprecio mucho que tome la llamada de Amanecer Campirano. Muy buenos días allá en Puebla. Buenos días, aquí estamos, órdenes, ya listos para platicar sobre el amaranto. Gracias, doctor. Bueno, platíquenos usted un poco de la historia de este cultivo, platíquenos de lo que hacían con él culturas precolombinas y bueno, las investigaciones que ustedes en Colpós Puebla están llevando a cabo para encontrarle nuevas propiedades, nuevos usos al amaranto. Sí, bueno, mire, ya bien lo señalaban ustedes, es una planta muy antigua aquí en México y por supuesto originaria de las tres principales variedades que hay en el mundo. Dos son originarias de México y Centroamérica y tiene una historia muy antigua. Trabajos realizados por Christian Stockton McNish en ciertas áreas, en especial en la región de Tehuacán, identificaron la presencia ya del amaranto desde hace 9,000 años. Entonces diríamos que es prehistórico todavía. Entonces, y estuvo presente ya en la historia, diríamos, más reciente, en la época mesoamericana. Este amaranto primero inició como colectas, por supuesto, nuestros antepasados le vieron esas propiedades y ahí empezaron a estudiarla y observar que tenía efectos benéficos en el cuerpo y después la incorporaron a su cultura alimentaria. Tan es así que la domesticaron y empezaron a incorporarle características que nuestros antepasados consideraban benéficos para ellos, como el color de la semilla, algunas propiedades del rendimiento, entre otras. Pero es una planta muy antigua y orgullosamente mexicana. Muy bien, doctor Adrián, le saluda Fernanda Orozco con mucho gusto para también preguntarle acerca de actualmente cuánto estamos produciendo como país de amaranto, porque si bien es un superalimento, como ya nos mencionará más adelante, me gustaría saber qué tanto estamos produciendo de este cultivo. Sí, mire, desafortunadamente el amaranto fue desincorporado de la cultura alimentaria y de la tradición alimentaria del pueblo mexicano. De tal forma que la presencia ahorita de este cultivo está muy reducida aquí en el centro del país, en especial Puebla y Tlaxcala. Entre estos dos estados se integra alrededor del 84% de la producción, con más énfasis en Puebla, que es incorpora el 50-51% de la producción nacional. Y estamos hablando ahí de una superficie, de una producción que usted me preguntaba, de 5,000 toneladas. Estamos hablando de alrededor más o menos de unas 3,000 máximo, de lo que no pueda estar registrado en la estadística oficial, máximo unas 4,000 hectáreas totales en el país. Doctor, si es tan buen alimento, ¿por qué lo hemos dejado de producir tanto y cómo podríamos incentivar una mayor producción de este alimento?
Sí, bueno, lo hemos dejado, diríamos, un poco al margen, pues, pues por la historia misma de la conquista que tuvimos en México. Era un cultivo, entre las hipótesis que se manejan, un cultivo con altas propiedades nutritivas y además estaba asociado a prácticas religiosas que asemejaban, ¿sí?, la ceremonia cristiana, de tal forma que una forma de, perdón por la redundancia, una manera de sometimiento de una cultura a otra es quitar sus raíces culturales. Entonces, en el Amaranto, como había festejos que asemejaban a la comunión cristiana, impedía precisamente este sometimiento. Entonces fue descartado. Y entre otras hipótesis está también la de que pues, era un alimento que reconstituía mucho a las personas y eso no convenía, por supuesto, no convenía que tuviéramos un pueblo en ese entonces fuerte y sano que pudiera estar en contra de los que estaban sometiendo a la población. Entre esas, diríamos, entre otras hipótesis, otra que yo manejo es de que es un cultivo que requiere, afortunadamente, desde el punto de vista que se quiera ver, afortunadamente requiere mucha mano de obra. Entonces, al estar los pueblos sometidos y estar incorporando este cultivo, requería mucha presencia y mucha mano de obra de nuestros cultivadores, de tal forma que eso le impedía dedicar tiempo a los cultivos que le requería el conquistador, como era el trigo o el maíz, y eso pues le metía tareas, faenas muy fuertes que de por sí sabemos que históricamente mucha población falleció precisamente por la carga de trabajo que tenían en aquellos tiempos para pagar esos tributos. Me parece que por ahí no tenemos la certeza, por supuesto, las investigaciones siguen avanzando por los antropólogos y esperemos en algún momento tener la certeza de qué fue lo que sucedió exactamente. Pero, Doctor, perdón, sí, adelante. en España hay un movimiento muy importante en contra de lo que ellos llaman la leyenda negra de la conquista, pero todo parece indicar que hay elementos que suponen que una de las razones por las cuales los conquistadores que llegaron de Europa, de la península ibérica, al descubrir estos elementos que usted nos señala, verdaderamente trataron de impedir que se continuara con esta tradición del amaranto por el aporte energético, por todas estas cuestiones que tienen que ver con la religiosidad. O sea, no es tanta leyenda negra. Así es. Parte de la leyenda negra también es que lo asociaban a ritos religiosos de nuestros antepasados, donde elaboraban esfinges de sus dioses, aparentemente con sangre humana. No está tampoco eso comprobado. Obviamente necesitamos encontrar justificaciones porque había muchos elementos acá para entintar, diríamos, esos deidades, como era la grana cochinilla, como era también extractos del propio amaranto y entre otros cultivos que existían acá, en los cuales podían extraer los colorantes de nuestros antepasados. Y obviamente me parece que todo esto se resume a una suposición o una suposición de una cultura sobre otra. Y ahí pues caben muchas suposiciones, por supuesto, muchas hipótesis, pero nosotros creemos que ahorita en este momento, si fue benéfico, podemos rescatarlo y situarlo nuevamente en la cultura alimentaria de nuestra población, en especial, y aquí me quiero referir a un problema que desde 2016, obviamente desde antes, pero en 2016 se planteó la declaratoria de epidemia de obesidad y diabetes en México. Y ese problema sigue muy fuerte en México, aunque ha disminuido un poco por la política pública, todavía está muy fuerte porque no sabemos que el embate de la industria alimentaria va en otro sentido que muchas veces no está relacionado con una alimentación sana de la población. Justamente en este tema, doctor Adrián, tengo entendido que en México, desde este sexenio, como cuando inició en el 2019, ya hablando ya en el ejercicio fiscal, incluyen al amaranto dentro de la canasta básica, justo por todo esto que usted menciona. Sin embargo, el crecimiento que ha habido en este tiempo no ha sido el esperado o el suficiente en cuanto a la producción.
¿qué nos puede hablar acerca de la producción y también del consumo? Porque pues obviamente los productores van a producir aquello que es comprado, y si no tenemos si no retomamos esta cultura de la que usted nos habla de comprar nuevamente el amaranto, que es deliciosísimo, ¿cómo vamos a hacer que estos productores tengan más? Entonces, ¿nos podría ampliar un poquito más acerca de esta producción y del consumo, por supuesto? Sí, bueno, me parece que dio usted en el punto medular del problema que gira en torno al amaranto. La producción en volumen está alrededor de las 6,000 toneladas, muy poco. De tal manera que esta producción está equilibrada en el movimiento, diríamos, que año con año tiene la cadena de valor del amaranto. Y como usted dice, si no hay un eslabón que podamos forzar a que esa cadena tenga más dinamismo, y me estoy refiriendo al eslabón del consumo, pues la cadena sigue relativamente en equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene sus mercados establecidos. Por eso lo fundamental en una política pública es poner políticas e instrumentos ya operativos para que el amaranto sea incorporado en la cultura alimentaria. Y aquí, bueno, me voy a referir un poquito a qué es lo que estamos nosotros estudiando, que otros ya lo han hecho, como San Miguel de los Proyectos en Huiscasdá, como lo hicieron la empresa, la organización Quali, que lo incorporaron a la alimentación comunitaria. Nosotros estamos haciendo ahorita unas demostraciones, ya no son pruebas, son demostraciones de que realmente el amaranto se puede incorporar en la cultura alimentaria de los niños. Y obviamente aquí funcionan más las mamás que los papás, porque están ligados a estos preescolares, a los niños de preescolar. Ahí hemos hecho pruebas durante más de un año. Tenemos una continua de 7 meses continuos, donde los niños han recibido dosis de amaranto, y está ese amaranto incorporado en su diálogo, es decir, en sus modelos mentales. Sus pláticas giran y aflora el amaranto, y ellos lo asocian también a una buena alimentación. Cuando por algunas circunstancias nos hemos retrasado en darles sus dosis, los niños ya preguntan: maestra, ¿y mi dosis de amaranto? Entonces ahí las maestras, y lo que hemos hecho ahí también ya de los sondeos, los niños lo tienen incorporado. Entonces lo que sabemos es que la cultura se incorpora, lo fundamental de la cultura de un ser humano, en este caso de los mexicanos, de 0 a 7 años se incorpora gran parte de nuestra cultura. Y si ahí estamos incorporando el amaranto, eso ya no se les va a olvidar. Y vamos a empezar. Si eso, nada más terminó. Si eso lo incorporamos a una política nacional, pues no nos vamos a dar abasto en producir el amaranto. Claro que sí. Doctor Adrián, denos un minutito en lo que vamos a unos anuncios y regresamos con usted, porque lo que nos platica es bastante interesante, José Luis. Así es, vamos a esta pausa, regresamos aquí en Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros, amigos de Amanecer Campirano. Les apreciamos mucho que nos acompañen en donde quiera que ustedes se encuentren. Estamos hablando de amaranto con el doctor Adrián Argumedo Macías, profesor e investigador del Colegio de Posgraduados. Maestro, síganos usted platicando más de esta experiencia que tienen ustedes y de cómo los niños asocian en sus modelos mentales ya desde muy pequeños la importancia del consumo de amaranto, y comiéncenos a hablar también de las principales características, qué nutrientes, qué beneficios aporta al organismo humano el consumo de esta planta tan peculiar. Sí, bueno, le decía, estamos con esa experiencia de incorporar el amaranto. Lo tenemos en tres sitios, en 3 kinders, donde estamos probando este abasto diario de amaranto con los niños. Y bueno, nos decía ahorita la que nos está entrevistando, creo que es Fernanda, de la importancia que tiene poner el amaranto ahí con los niños. Y aquí lo que quiero señalarle es que llegan diferentes amarantos a los kinders, pero llegan ya con un tiempo, diríamos, considerable, en que el amaranto empieza con cierto deterioro normal. Y lo que le estoy hablando de estos 3 sitios son zonas productoras de amaranto. Entonces agarramos amaranto, semilla de amaranto, que la tostamos o la expandimos directamente a la hora que la van a consumir. De tal manera que ellos están consumiendo amaranto fresco de 10 días. Entonces, como decían, pues es un alimento muy rico, y a pesar de que no tenga un sabor muy extraordinario, muy intenso,
Mi otra hipótesis es que tenemos esos registros mentales, como tenemos el de la tortilla, ese sabor que tampoco es tan intenso, pero no podemos vivir sin ese sabor. Entonces, por eso los niños detectan rápido ese sabor y lo incorporan en su dieta alimentaria. Y bueno, ¿qué características, beneficios tiene? Pues precisamente está, diríamos, recomendado principalmente para niños, porque tiene un balance de aminoácidos que, de acuerdo con estudios de la FAO, lo asemejan a la proteína ideal, se acerca mucho a la proteína ideal junto con la leche. Ese balance de aminoácidos dentro de sus componentes destaca la lisina entre otros, el triptofano, pero la lisina nos ayuda a sintetizar o a estimular la hormona del crecimiento. Por eso en los niños es fundamental. Dormir bien el pequeño y comer bien, incorporando en su dieta el amaranto, obviamente con el maíz, ¿sí? Ayuda a que el niño pueda generar esa hormona del crecimiento y, por supuesto, crecer en su límite genético, por supuesto. Y además tiene las propiedades de que tiene porcentajes importantes de calcio, pues más todavía esa situación de beneficio para el niño. Además, bueno, también se le atribuyen, más bien se ha estudiado bastante, aunque faltan estudios más profundos para ver con precisión cuál es el beneficio que pueda tener, es estas propiedades que ayudan a controlar el colesterol en la sangre. Entonces también está recomendado para nivelar esa secreción de enzimas que rápidamente bloquean el control de la sangre. Esa se llama dipeptidilpeptidasa. Cuando aparece esa hormona, rápido, cuando tenemos niveles altos en la sangre, la insulina que está corriendo en la sangre, esta enzima la reduce rápidamente. Y el colesterol lo que hace es que inhibe esta enzima y entonces esa insulina tarda más en el cuerpo y permite que la degradación del azúcar sea más efectiva en el cuerpo, tal manera que se le recomienda, obviamente en una dieta permanente incorporada con los otros alimentos, como un controlador del azúcar en la sangre. Y también, por supuesto, uno que es muy importante, no tiene gluten. Entonces, a las personas que tienen esta enfermedad celíaca, pues les cae muy bien porque, aparte de sus nutrimientos, ya le evita esos malestares que pueden estar incorporados en granos que sí tienen el gluten, como es el trigo. Muy bien, doctor Adrián, una pregunta, para nuestro auditorio y para mí también que desconozco más allá del producto, consumo amaranto en la alegría como tal en ese dulce. ¿Hay alguna otra presentación en la que sea de fácil consumo el amaranto? Además de la alegría también lo he consumido solito, que se le echa la fruta, pero ¿hay otras presentaciones o han hecho otros subproductos de amaranto? Sí, mire, ahorita precisamente estamos participando en un proyecto con FAO, está la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales y Pecuarias del INIFAP y el Colegio de Posgraduados, donde se están generando nuevos productos. Independientemente de eso, hay toda una experiencia ya generada en otros grupos de productos que pueden, diríamos, correr paralelos al consumo del amaranto. Pero aquí me parece que también todas son preguntas interesantes. Y aquí yo quiero incluso rememorar al doctor Gustavo Esteva con un planteamiento. ¿Cómo hacemos para que el amaranto se haga pueblo? Es decir, ¿cómo lo incorporamos en nuestra dieta común? Entonces, lo que usted dice, una forma y que está extendida en nuestro pueblo, pues es el consumo de tortilla. Cuando podemos incorporar a través de una política pública que el amaranto, que la tortilla venga enriquecida con cierta dosis de amaranto, ahí estamos influyendo ya, ¿sí?, en otra forma de consumirlo, ¿sí?, y enriqueciendo un alimento, y con eso, con la tortilla, abarcamos a gran parte de la población. Otra es el consumo directo en semilla, conjuntamente con otras verduras, preparado como una sopa. Cuando hagamos una sopa diario en nuestros pueblos, pues estamos incorporando el amaranto ahí. Esto lo estamos promoviendo en estas localidades que les señalo, donde es el área productora de amaranto. Estamos haciendo que voltee a ver la gente, ¿por qué no consumen el amaranto como semilla? Es que no sabíamos. Y aquí viene otro problema. ¿Cómo informamos o cómo socializamos información entre los que sí saben y los que no sabemos
para incorporar el amaranto. Oiga, pero ahí tengo semilla en mis casas, pues ahí tiene el alimento. Y ya se están haciendo, diríamos, demostraciones de cómo es que se puede consumir en hacer sopa. Y nada más le digo, ¿cómo se hace? Como un arroz o como un fideo, sopa aguada o sopa seca, enriquecida con verduras y por supuesto con pollo, y tenemos un súper, ahora sí que sería un superalimento. Doctor Argumedo, háblenos un poco de la rentabilidad del amaranto, de las características del cultivo, quizá un poco del tipo de suelo, de las características, de las mejores características para que este cultivo salga adelante. Sí, mire, otra pregunta interesante. El amaranto está ahorita en estas regiones que le señalaba, está confinado la mayor producción a esos estados, Tlaxcala y Puebla, y de ahí en ciertas regiones muy específicas, aunque está en Oaxaca, un poco está en el Estado de México, aquí mismo, bueno, aquí cerca en la Ciudad de México, por supuesto, y y un poco ahí en otros estados como sería San Luis Potosí y Durango y algunos otros estados. El amaranto, una de las características para promoverlo como un cultivo alternativo a fortalecer el sistema agroalimentario mexicano es que tiene un rango de adaptación muy amplio. Soporta, ¿sí? Diríamos, estrés hídrico, es decir, soporta cierto nivel de sequía. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en la región de los Valles de Cerdán, este año fue crítico. Bueno, ya tiene años siendo la presencia de lluvias muy escasa, pero este año fue crítico y tuvimos unas evaluaciones de amaranto y donde no tuvimos, fue muy mínimo el rendimiento de maíz, tuvimos amaranto. Y amaranto suficiente como para que puedan tener cierto ingreso mínimo y además lo puedan consumir. Entonces es una ventaja muy favorable para el amaranto. La otra, prospera en muchos tipos de suelos, obviamente se adapta mucho acá en esta región del volcán a suelos francoarenosos, aunque también se prosperan arcillosos. Ahí nada más la dificultad es que cuando pudiéramos tener al principio lluvias intensas, el amaranto cuando es en plántula pequeña es muy sensible al ataque de ciertos hongos, pero bueno, tiene mucho rango de adaptación. Las regiones en las que puede prosperar son muchas, va desde el nivel el doctor Spitia nos señala que hay desde el nivel del mar hasta acá lo tenemos entre los 2.600 metros prospera el amaranto. Obviamente las alturas en las que prospera esta producción que yo le señalo está entre los 1.600 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en la que se está produciendo ahorita lo fuerte del amaranto. Muy bien, así es. Muy bien, doctor Adrián. La verdad lo que nos dice José Luis es bastante interesante porque es una alternativa de cultivo que podemos voltear a ver con este tema de que es resistente a la sequía, lo cual es bastante bueno, puesto que hemos tenido, el cambio climático está aquí ya con nosotros y hemos tenido años complicados, como bien no lo señala. ¿Qué más nos puede hablar acerca de lo que están realizando a través de ustedes como investigadores para que cada vez más productores se acerquen a ver al cultivo como una alternativa? Nos mencionaba uno de los temas que era interesante, que es se requiere mucha mano de obra, lo que quiere decir que va a generar muchos empleos, pero también pues al ver que no hay el consumo suficiente, pues cómo vamos a pagar todos esos empleos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes incentivan más producción a través de darle un mejor manejo a este cultivo para que lo volteen a ver ya como una alternativa rentable como productores? Sobre todo por esta parte que a mí me parece súper interesante, que es resistente a la sequía en muchos de los suelos. Sí, retomando un poco de la pregunta que me hacía Fernando y lo que usted me está señalando, hablaría un poquito ahorita de la rentabilidad, que también me lo había preguntado usted. Decíamos que la cadena está en relativo equilibrio. Por eso, desde hace 15, 20 años, diríamos, andamos alrededor de esa superficie, excepto 2015 y 16, que subió, diríamos, que se duplicó la superficie y eso desestabilizó los precios. Pero en este equilibrio relativo que tenemos en los últimos años, ¿sí? Los productores por supuesto, son muy inteligentes. Lo siguen sembrando en esta región porque es un cultivo
y le voy a poner a precios ahorita actuales, ¿sí? Que es muy redituable, ¿sí? Porque esa demanda del grano está equilibrada con la producción. Como no hay más producción, tenemos un buen ingreso. Es decir, de una hectárea podemos sacar aproximadamente 2 toneladas. Y el kilo de amaranto ahorita está a 26 pesos. Estamos hablando de 52,000 pesos por hectárea. De tal manera que si demandó mucha mano de obra, el productor está pagando su mano de obra y aparte está generando una ganancia, ¿sí? Que nosotros la estimamos. De estos 52,000 pesos, ellos gastan más o menos 26,000 pesos en todos los requerimientos que requiere el manejo del cultivo, fertilizantes, algunos foliares, el pago de yunta, el pago de tractor, el pago de sus propios jornales, no lo estamos incluyendo. Aún así, le queda una ganancia del 50% o del 100% con respecto a lo que invirtió. Muy bien, doctora. Entonces, eso es importante. Claro. Nada más termino la idea. Si impulsamos muy fuerte la superficie de amaranto, obviamente estaríamos impactando en el precio del amaranto. Por eso es importante que ese incremento de la producción esté soportada en una demanda, en un consumo asegurado del amaranto. Adelante, sí, gracias. Pues perdón, doctor, lamentablemente llegamos a la parte final de Amanecer Campirano, el tiempo se nos va como agua. Le apreciamos mucho esta entrevista que nos concede y permítanos seguir en contacto con usted. Aquí estamos a zonas, ¿cómo no? Muchas gracias. En el amaranto. Muchas gracias a ustedes. Fer, vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Y seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Y bueno, Fer, ya platicamos de producción de amaranto. Ahora vamos a platicar de otro alimento muy apreciado por los mexicanos, quien en estos, estamos amaneciendo, se antoja un huevito a la mexicana, un huevito con jabón. No hay nada como acompañarlo con una buena salsa, unos buenos frijolitos y una buena tortilla. Para la hora de la comida, ¿qué tal un molito con pollo? Y también acompañado con la tortilla. La tortilla es uno de los alimentos tradicionales de los mexicanos. A lo largo y a lo ancho de nuestro territorio se consume. Y vamos a hablar del panorama de la tortilla, en una de las zonas urbanas más grandes, la más grande del país, la zona metropolitana del Valle de México. Está con nosotros Blanca Mejía. Ella es integrante de la organización Sin Maíz No Hay País y también es la que preside la red de organización de tortillerías y de producción de maíz en la capital de la República. Blanca, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes para todo el auditorio. Pues fíjate, me llama mucho la atención que dices, empecemos la mañana con una tortilla. Me llama mucho la atención porque atrás de cada tortilla hay un año de trabajo de nuestros productores y también, de nosotros que estamos desde las 3 de la mañana produciendo masa, transformando el maíz en masa nixtamalizada. Háblanos un poco de la cadena de producción de tortilla, Blanca. Claro, como te mencionaba, empezamos desde que para que a nuestra mesa llegue 1 kilogramo de tortilla tiene que haber mucho trabajo atrás. Empezamos desde que el campesino tiene los recursos para sembrar, esta situación yo creo que todo el público la conoce, se tiene que levantar muy temprano, sembrar, tener los recursos, pero en este caso, cuando ya empieza a tener los recursos y creamos o encontremos un ambiente, digamos, propicio, que es cuando ya la cosecha se va a levantar, resulta que en estos tiempos, pues ya el productor del campo ya no cuenta con los recursos necesarios. O sea, ya los otros factores, como son los precios internacionales del grano, están estableciendo cuánto va a costar su grano de maíz. Y entonces, en esta temporada, en estas épocas más bien de libre mercado, pues tenemos que ya al productor ya no le alcanza con este precio que establecen los precios internacionales para vender su producto.
Y cuando llega el producto, ya digamos, ya llega el maíz, ya se cribó, se aquintaló, se subió al transporte, y en el transporte, digamos, que no subió el diésel, por ejemplo, entonces pues ya tenemos un panorama, digamos, un poquito más estable. Ya llega el maíz a los molinos de Nixtamal, este maíz que ya debe de venir limpio, cribado, aquintalado, llega al molino y recibe un cribado extra, ¿no? Y en este cribado, digamos, ya pasa a reposar durante aproximadamente entre 10 y 16 horas para que tenga un punto específico para poderlo transformar en masa nixtamalizada. De ahí, pues ya se va a las tortillerías, y en las tortillerías, pues en las máquinas que transforman. Digamos que esta es la cadena más rápida o el modelo más inmediato, aunque ahorita ya en este tiempo, esta última cadena en la que, este último eslabón en el que ya la tortilla ya estaba en el mostrador y llegamos tempranito para ir a comprar nuestras tortillas para comer nuestro molito, el desayuno, lo que vamos a comer, resulta que ya hay un eslabón más que se está generando, que es el reparto de la tortilla, que ya no vas por tus tortillas calientes a la tortillería, sino que las compras en una tienda o te las llevan a tu casa, una motocicleta. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Estamos hablando de autoempleo, en algunas ocasiones, que incrementan el costo de la tortilla, no propiamente porque tú, para que lo compres en tu casa, lo compras al precio que está en la tortillería. Eso significa que para quien está haciendo la tortilla, ya no le va a costar lo mismo que si tú fueras por ella, sino que ya tiene que reducir de su utilidad entre 3 y 4 pesos, dependiendo del lugar. Tantito, Blanca, porque nos acabas de dar un pasaje increíble para que nuestros escuchas y quienes nos miran tengan un poquito de la idea de todo lo que sucede, porque de pronto es como, ay, ya subió el precio de la tortilla, y es que entonces el productor, bla, 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 y nadie nos había ejemplificado tan bien como tú toda la cadena, no solo la de producción, la de comercialización, la de transportación, y esta última que se ha hecho muchísimo más visible, esto de ir a conseguir nuestras tortillas, bueno, más bien que nuestras tortillas vengan a nosotros, o que nuestros productos del campo lleguen hasta nuestra casa. Esta mini cadena que ya se hizo con la pandemia, que se acentuó cada vez más, creo que es muy importante resaltarlo, sobre todo en la cuestión ya de costos, que nosotros lo estamos recibiendo, porque es a partir del costo establecido, incluso precios internacionales, que es lo que nos estabas diciendo. Entonces esta parte es muy importante para nosotros, que nos sigas resaltando, porque de pronto hay un tema en cuanto a precios de lo que nosotros compramos o nos llega a casa, o por ejemplo las tortillas que están en el súper. Y mucha gente se pregunta por qué el costo es más barato en uno que en otro, y de qué depende, si es maíz o no es maíz. Claro, la tortilla que compras en el supermercado, recordemos que es una tortilla subindustrializada, ¿no? Llamémoslo de esta forma, porque ya tenemos la sobreproducción o la sobretransformación del grano en un polvo, o sea, que lleva el proceso de cualquier harina. Y digamos, una de las diferencias entre estas sustancial es que por norma toda harina tiene que ser adicionada, porque dentro de su mismo proceso pierde cualquier grano, el arroz, el trigo, el maíz, pierden los nutrientes propios del grano. O sea, probablemente las empresas harineras estén recibiendo o estén produciendo la masa igual que nosotros. Pero llega un momento en que ese proceso tiene que retirarse el agua, se tiene que hacer este polvo seco para que ellos lo puedan transformar. Pero para que este polvo seco, que pierde todos los nutrientes y que pierde las características aglutinantes naturales de nuestro grano o de nuestra masa, que es lo que nosotros tenemos una pasta, ellos tienen un polvo, entonces le tienen que adicionar con químicos, con mejoradores, con blanqueadores y con N cantidad, aparte de sustancias, para que se enriquezcan, y todo lo pongo entre comillas, porque en realidad, ¿qué están enriqueciendo? Están perdiendo todo y le están tratando de poner
una sustancia más que al momento de llegar a la máquina tortilladora se pierde por el calor de la propia máquina. Entonces, primero tenemos un producto deficiente, se enojan porque decimos que es un producto deficiente las harineras, pero es la realidad, no lo decimos nosotros, es el proceso, es su proceso. Y otra parte es que su cadena de producción es más corta que la de nosotros. Nosotros, aparte, otra de las diferencias entre una y otra industria es que nosotros, por ejemplo, tenemos una desocupación, por llamarlo de alguna forma, o subejercicio, subproducción, o sea, tenemos una capacidad, cada máquina tortilladora, de producir 700 kilogramos al día. Y no produce más de 100, 150, 200, por ejemplo, para que esa tortillería sea rentable. Pero tenemos muchas tortillerías que no venden esos 200 kilos de tortilla. Entonces, ahí tenemos una diferencia abismal, principalmente en los costos de producción, ¿no? Y en el cual ellos pueden tener hasta el doble o el triple de lo que nosotros logramos tener en un pequeño negocio de tortillería de barrio. Entonces estamos hablando de subutilización de la capacidad instalada en las tortillerías de la capital. ¿Cuántas tortillerías existen, Blanca, en la zona metropolitana o en la Ciudad de México? ¿Y qué promedio? Bueno, ya nos dijiste algo del promedio. Bueno, háblanos de esta cantidad de tortillerías, sí, y cómo le están haciendo para salir adelante. Pues mira, por eso se tuvo que, digamos que agrandar la cadena productiva de nosotros, aprovechando el subempleo. O sea, tenemos personas que se integran al reparto de la tortilla. Hay cerca de casi 7,000 tortillerías, 6,500 tortillerías en la Ciudad de México con esta subutilización de la maquinaria, y alrededor de 800 molinos de nixtamal solo en la Ciudad de México. Digamos que el número se ha estado reduciendo de los molinos de nixtamal, primero porque durante el inicio del sexenio de López Obrador los precios del grano se dispararon. Segalmex llegó a poner, digamos, o sea, el precio, estábamos comprando el maíz en 4,900, llegamos a comprarlo hasta 6,000, 7,000 pesos a principios del sexenio de López Obrador. Por eso Segalmex entró, digamos, fue un factor que influyó en ese incremento del precio. Después el precio se estabilizó, digámoslo, un poco, hasta nuevamente ahorita que los precios internacionales, al igual que al inicio del sexenio, mandaron el precio del grano digamos, hacia abajo, ¿no? Entonces, estos molinos de nixtamal se han visto afectados porque, pues las harineras ofrecen, o sea, son más eficientes en su producción y ofrecen un mejor precio de harina. Entonces, la tortillería, que en muchos de los casos se encuentran separadas de los molinos de nixtamal en la Ciudad de México, cosa diferente en el interior del país, pero la situación es muy similar en todo el país de la industria. Entonces, digamos que los molinos empiezan a competir entre ellos, llevándose a la extinción de unos a otros, ¿no? Haciendo que existan molinos con producciones más bajas, molinos más pequeños, que a lo mejor son para digamos que a lo mejor para una transformación de autoconsumo para la propia tortillería, pero muchas veces esto tampoco es tan rentable. Depende del periodo en el que nos encontremos, que este periodo de López Obrador lo podemos manejar o ver como a lo mejor como una especie de como una montaña, ¿no? Empezamos con un precio a la baja, se disparó por la guerra en Ucrania y volvió a bajar, afortunadamente, por los tratados o el PASIC, o estos pactos que se han estado haciendo con el propio gobierno de López Obrador y las medidas que ha implementado para control de precios. ¿Podríamos decir que los programas de esta administración, específicamente precios de garantía y producción para el bienestar, que apoya a medianos y pequeños productores, sobre todo los pequeños en producción para el bienestar, han aportado a que el precio del maíz se establezca? Digamos que las políticas, por ejemplo, el decreto presidencial,
el decreto presidencial viene a responder a una demanda de la sociedad civil sobre los maíces. Del 13 de febrero, que es, digamos, es una adición al de diciembre de 2020. El primero fue el de 2020, donde viene la prohibición de glifosato. A raíz de esa viene el del 13 de febrero de este año, que es el que hace, que abre la importación del grano, que permite que entre grano de Sudáfrica, de Estados Unidos, y mantiene esta prohibición del glifosato y prohíbe que los maíces transgénicos sean utilizados para la tortilla. Entonces, este decreto en particular ha beneficiado y ha dado respuesta a la demanda de la sociedad civil para una alimentación más sana, libre de agrotóxicos y de agroquímicos que no se sabe qué es lo que contienen y tampoco se han comprobado hasta dónde es el alcance, los daños que están generando. No se pone en duda que tengan un daño, porque sí hay daños. Estudios en Argentina han demostrado que hay afectaciones renales, etcétera, a la salud, sobre todo de los niños en Argentina, pero no se ha demostrado lo contrario, que es lo que está demandando, por ejemplo, Estados Unidos en el panel de controversia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos está afectando a nosotros? Pues bueno, apoyó a que digamos que el precio del maíz se fuera a la baja y hubiera un respiro que ya teníamos de precios que ya teníamos nosotros, estábamos ahorcados ya desde el principio de sexenio, ¿no? Digamos un poco. Pero este nuevo fenómeno de un eslabón más, lo que está haciendo es impedir que el precio de la tortilla, por ejemplo, se vaya a la baja, ¿no? Blanca, perdón por la interrupción. Tenemos que ir a una pausa. Está usted en Amanecer Campirano. Estamos platicando de producción de tortilla en la Ciudad de México con Blanca Mejía. Nosotros regresamos en un instante.